Muy bien, creo que ya estamos en la hora, entonces vamos a comenzar hoy día este encuentro, esta reunión. Y en primer lugar, agradeciéndole a cada uno de ustedes la participación. Entiendo que esto sería el tercer año en que tenemos la oportunidad de reunirnos. La finalidad de esta actividad anual es justamente discutir con los colegas eh, diversos aspectos que están vinculados con los principales pronunciamientos del año respectivo. En este caso sería el año 2020. Y como se da la circunstancia, lo que hemos tenido que hacer es a través de este sistema de videoconferencia de Zoom, la posibilidad de poder contactarnos con ustedes y poder invitarlo y discutir. Ya creo que a la altura del año todos tenemos alguna habilidad y sabemos cómo poder utilizarlo y por lo tanto pensamos que es una actividad puede ser bastante provechosa. A ver, yo la verdad es que voy a hacer una intervención bastante breve. La idea es que justamente sean las personas que van a intervenir que nos den cuenta justamente de los temas que van a tratar. Siempre se dice lo mismo, es difícil hacer una selección de pronunciamientos porque depende del área o la especialidad que uno desarrolle que considera más o menos relevante. En primer lugar, los criterios de selección están centrados en pronunciamientos vinculados al ámbito de derecho regulatorio o derecho público, tanto pronunciamientos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y en su caso de la Contraloría General de la República. El tiempo es breve, repito, pero hemos considerado que hay algunas sentencias o algunos pronunciamientos que vale la pena que sean analizados, sean estudiados. Y como Claudia Ferreiro, académicos como Rosa Fernanda Gómez, gente que trabaja y también Camila Bettinger, y también gente que trabaja en estudios de abogados, en este caso con nosotros, con Antonio Ibarra. Eso no obsta a que demos una instancia de que ustedes puedan intervenir, levantan la mano, les vamos a pedir, levantan la mano o lo pueden hacer a través del chat para hacer algún tipo de comentario o alcance o precisión y también si quieren compartir algún otro tipo de pronunciamiento. Por razones de tiempo hay algunos fallos que solamente voy a dejar mencionados que están dentro del dossier que se les envió a cada uno de ustedes y espero que lo hayan recibido ya, que no van a ser objeto de análisis, pero que igual quedan para la reflexión. Fallos muy relevantes, por ejemplo, del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que establece las sanciones por infracción justamente a la normativa urbanística, que puede dar justamente a una larga y lata a la institucional y marco regulatorio en materia urbanística y se declara la inconstitucionalidad porque simplemente no se establece una regla razonable de proporcionalidad. Otra sentencia que tampoco vamos a entrar a comentar con detalle, pero que es bien interesante desde el punto de vista urbanístico, es la que se conoce como inmobiliaria O'Brien, que ocurrió justamente y que permitía un uso de oficinas y comercial en un lugar que estaba o era residencial. Lo interesante ahí del caso inmobiliario O'Brien fue que había un pronunciamiento de Contraloría que favorecía y respaldaba el permiso, pero la Corte Suprema igual anuló en este caso el fallo del pronunciamiento. Y anuló haciendo muy presente justamente la relación que hay entre la vinculación entre, en su caso, la jurisprudencia administrativa y la jurisprudencia de Contraloría. Y hay algunos casos que no sé si decir que hacen o no jurisprudencia, pero que sí han estado en la palestra porque son procesos o litigios de largo tiempo y que hay que ver cómo se van a resolver todavía, porque todavía Recoleta, a propósito de la construcción de un permiso de edificación para desarrollar un proyecto inmobiliario que afectaba a una universidad y dos edificios de vivienda, y que dio lugar a 4 pronunciamientos y en donde al final todavía hoy estamos interpretando o se está interpretando el alcance de la sentencia. Había un tema de caducidad de permiso muy relevante y de obligación de recepcionar un permiso de edificación que todavía no se cumple, con querella de intermedio, pero que está ahí y sigue abierto. Esos solamente son 3 fallos que quiero solamente mencionar, colocarlos un poquito sobre la mesa para que se tenga presente. Pero el día de hoy tenemos invitada, en este caso, sentencias que son relevantes. Una vinculada a un tema de carácter de derecho administrativo sancionador, que es el caso Conceleró, y otro es una sentencia, un pronunciamiento de la Contraloría a propósito de los planes de manejo agrícola.
Y por lo tanto les voy a dar la palabra a quienes amablemente han estado o van a estar con nosotros el día de hoy. Entiendo que en primer lugar la intervención le correspondería a Claudia Ferreiro. Así que Claudia, puedes comenzar, ahí nos comentas un poco qué te pareció ese pronunciamiento y ya luego presentaré a Rosa Fernanda Gómez. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación, a ti, a José Gabriel. Siempre felicito que Guerrero Olivo promueva estas instancias, sobre todo a final del año, cuando ya tenemos un periodo importante de jurisprudencia acumulada. Y bueno, y en este año tan complicado, con tanto encierro, probablemente hemos leído más que nunca. Así que voy en esta oportunidad a referirme a un caso que yo lo he denominado caso relativo a los planes de manejo agrícolas. Sabemos que los planes de manejo son propiamente forestales, pero el decreto ley 701, en el año 74, cuando se dictó, fijó una excepción que permite que la recuperación de suelos se haga con cultivos agrícolas bajo ciertas circunstancias. Y la Contraloría sacó este año un dictamen bastante interesante por su impacto, ha tenido un tremendo impacto, no solo, sino que también irradió a todos aquellos planes de manejo con fines agrícolas que estaban en solicitud de trámite. Y bueno, y me voy a referir por lo tanto primero a los hechos que parten por allá por mediados del año 2018, cuando la CONAF aprueba a la agrícola Taralcán, específicamente un plan de manejo para la corta de bosque nativo con fines de recuperación de terrenos para fines agrícolas. En este caso se trataba de una solicitud que tenía por objeto plantar 110 hectáreas de paltos en la sexta región. O sea, algo que vemos habitualmente, no es ajeno a nuestra realidad nacional, digamos, que veamos los cielos, o sea, perdón, los cerros cubiertos de este tipo de plantaciones. Pues bien, la CONAF entonces lo autorizó, como lo había hecho en múltiples oportunidades, y siguiendo la interpretación que viene haciendo desde ya hace bastante tiempo, casi 10 años, de la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Y esta ley, por supuesto, que vino a acompañar al decreto de ley 701, que no fue derogado, lo que hizo entonces la CONAF fue aplicar esta ley de bosque nativo en relación con el decreto de ley 701, entendiendo que eran dos legislaciones totalmente compatibles y que la ley posterior no derogaba al decreto de ley 701. Pues bien, el punto de fondo tiene que ver con que la ley de bosque nativo entonces exige que toda corta de bosque nativo se haga con una autorización previa por la CONAF de un plan de manejo, que conocemos como el plan de manejo forestal, pero en este caso exige, cuando se trata de fines agrícolas, exige que, el decreto de ley 701 contempla una excepción que exime al plan de manejo o al contenido de ese plan de manejo de la obligación de reforestar una superficie normalmente equivalente y con un tipo forestal de la misma categoría o de la misma especie de la que uno está cortando o solicitando cortar. Entonces, esto generó una cierta discusión importante al interior de la Cámara de Diputados, al punto que se formó una comisión investigadora, porque la corta de la mitad de estas 110 hectáreas que habían sido solicitadas cortar no cayó muy bien en la diputada del distrito correspondiente, y finalmente entonces esta comisión investigadora que presidió la diputada Sepúlveda terminó concluyendo que se habían cortado alrededor de 20.000 hectáreas de bosque nativo para fines agrícolas a lo largo de todos los años que se había aplicado la ley de bosque nativo en conjunto con el decreto ley 701, estimando que eran normativas compatibles. Bueno, el 16 de marzo de este año, un día en el que por lo menos yo lo recuerdo claramente, porque fue el día en que creo que muchos de nosotros iniciamos una obligada reclusión producto de la pandemia. Bueno, ese día la Contraloría entonces emitió el dictamen que quiero comentarles, el dictamen 6271,
y declaró la imposibilidad de recuperar estos terrenos para fines agrícolas por esta vía del plan de manejo. Bueno, como era de esperarse, ante un dictamen de la Contraloría, lo que hizo la CONAF fue acatar el dictamen y dictó una resolución en la que instruye ponerle término a todos los procedimientos y solicitudes que estaban en trámite solicitando obtener un plan de manejo de este tipo. Ante eso, lo que ocurrió es que hubo una reacción evidente del gremio, la Sociedad Nacional de Agricultura, en representación del afectado, que está en esta agrícola, y como dice el recurso y el fallo que vamos a comentar, de muchos agricultores interpuso este recurso de protección invocando las garantías del artículo 19, número 21 y número 24. Hace poco más de un mes, el 12 de noviembre, la Corte de Apelaciones falló el recurso y rechazándolo por 2 votos contra 1. Existe una apelación pendiente ante la Corte Suprema, así que esto es noticia en desarrollo. ¿Qué dijo la Contraloría? La Contraloría dijo que la ley de bosque nativo no permite reemplazar, sustituir la obligación de reforestar por cultivos agrícolas, como sí lo hace el Decreto Ley 701, que contempla esta excepción que yo les comenté, de no reforestar cuando el cultivo va a tener una finalidad de agricultura. Y lo que dijo entonces fue que estas legislaciones eran incompatibles. La ley de bosque nativo es incompatible con el decreto ley 701. Y particularmente el decreto ley 701 es incompatible con la ley de bosque nativo porque choca con el objeto de esta ley, que es la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, y por lo tanto la finalidad que busca es asegurar la sustentabilidad forestal y dar cumplimiento a la política ambiental. Así lo dice expresamente el artículo 1 de la Ley de Bosque Nativo, y lo que entonces la Contraloría dijo es que la aplicación de esta excepción contenida en el Decreto Ley 701 de larga data ya no era entonces aplicable, producto de la incompatibilidad con la ley posterior. Lo curioso y el problema es que el artículo 5 de la Ley de Bosque Nativo y una norma reglamentaria del Reglamento General de esta ley establecen que toda corta debe hacerse previo plan de manejo aprobado por CONAF, pero debiendo además cumplir con el Decreto Ley 701, por lo tanto le reconoce aplicación, de manera que a mí me parece bastante evidente. Sin embargo, la Contraloría estimó que este reenvío que hace la Ley de Bosque Nativo al Decreto Ley 701 solo aplica respecto de los aspectos procedimentales que contiene ese Decreto Ley. ¿En qué se basa para ello? La verdad, para mí no está claro, no es algo que creo que el dictamen que ustedes también han tenido a la vista lo tenga de manera manifiesta más o menos clara. Yo creo que no hay ahí un análisis muy fundado al respecto. Y por último, entonces lo que hace la Contraloría es fundar su dictamen en una interpretación sistemática de la normativa forestal vigente, entendiendo que esa normativa está compuesta por estos 2 cuerpos legales, pero que habría, como vamos a ver después que dicen los recurrentes, una derogación tácita, aplicaría una derogación tácita de la ley de bosque nativo hacia el decreto ley 701. Invoca, por ejemplo, invoca las reglas de interpretación de la ley que conocemos del Código Civil y por cierto, cita el mensaje apelando a la historia fidedigna del establecimiento de la ley, al espíritu de la ley, invoca el mensaje con que el presidente de la República en su minuto envió al Congreso el proyecto de ley de bosque nativo. Y aquí hay un punto importante, no podemos olvidar que la ley de bosque nativo es una ley que demoró, no recuerdo si 14 o 17 años en aprobarse, pero siempre me confundo porque sé que uno de las dos duraciones de años que mencioné, una es de la ley de bosque nativo, la otra es de la última reforma del Código de Agua. Son las 2 reformas que yo, por lo menos, en materia de recursos naturales, recuerdo como las más importantes y dilatadas en su tramitación parlamentaria. Bueno, en este caso fue absolutamente eterna y significó la implementación, por lo tanto, de una serie de modificaciones durante la tramitación parlamentaria. Por lo tanto, creo que
invocar el elemento de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, basándose en el mensaje con que había ingresado este proyecto, es algo que por lo menos hay que revisar. No sé si es tan sencillo hacerlo, y si representa tan directamente la voluntad del legislador. El fallo de la Corte de Apelaciones lo que hace, por lo tanto, es entender, sale de una manera más bien formal del caso, y lo que hace es entender que la Corte le está pidiendo, o sea, que se le está pidiendo a esta Corte resolver cuál es la correcta aplicación de la ley de bosque nativo y su reglamento, y si si se ajusta a la legalidad esta supuesta derogación tácita del decreto ley 701. Y como es evidente, entonces, resuelve diciendo que no se cumple con uno de los requisitos de procedencia del recurso de protección, como acción cautelar, que es la existencia de derechos preexistentes e indubitados que se hayan visto afectados. Y por lo tanto señala que esta no es una instancia de declaración de derechos, y así rechaza el recurso. Algunos comentarios finales. Yo creo que perdón, hay una cosa que quizás no mencioné. Hay dos actos impugnados, ¿verdad? Uno es el acto de la Contraloría, que es el dictamen, y luego también hay un acto posterior, que es el acto de la CONAF, la resolución 203, donde la CONAF lo que hace, acatando el dictamen de la Contraloría, es ponerle término a todas las solicitudes en trámite, ¿verdad? Entonces, respecto del acto impugnado CONAF, lo que hace la Corte es decir que se ajusta evidentemente a una jurisprudencia que le resulta vinculante, como es la de la Contraloría. Y pasando finalmente entonces, porque como el tiempo es muy cortito, ya no sé si ya estoy casi en hora o en hora, un par de comentarios finales que dejo para la discusión, es que creo que en primer lugar está claro que el legislador no derogó expresamente el decreto ley 701, que más bien de hecho fue prorrogado durante la dictación, con posterioridad a la dictación de la ley de bosque nativo. El legislador, no recuerdo si fueron 2 o 3, pero hizo ciertamente una aplicación posterior del decreto ley 701, prorrogándolo para efectos de que no se perdieran en el mundo forestal los beneficios tributarios que el decreto ley 701 contiene, que por lo demás creo es el aspecto central de esa normativa. Lo segundo es que el decreto ley 701 no contiene tampoco una regla para o sea, que haga depender su vigencia de un reglamento, como por ejemplo ocurre muy frecuentemente en materias de procedimiento. Es bastante habitual que eso se deje encargado a la potestad reglamentaria. Tampoco hay una norma legal o reglamentaria, no hay una regla que prohíba la recuperación de terrenos para fines agrícolas y que permita, por lo tanto, por esa vía, inaplicar el reglamento del decreto ley 701. Y además, bueno, más allá de estas cuestiones que me parecen centrales, y de las posibles deficiencias que el recurso de protección presentado creo que tiene, efectivamente hay quizás algunas cosas que uno pudiera, efectivamente la acción cautelar es difícil que vaya a resolver una materia como esta, y más allá de que el fallo también tiene algún grado de falta de fundamentación, en mi opinión, creo que es muy interesante reparar en el voto de minoría del ministro Vera, que sostiene que el recurso de protección es precisamente la acción por la que los jueces pueden dejar sin efecto un dictamen del Contralor cuando éste actúa exorbitando sus funciones, es decir, invadiendo, como estima que ocurre en este caso, las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso. Plantea derechamente que en el actuar del Contralor hay una desviación de poder por el hecho de vulnerar la prohibición legal que le aplica por su propia ley, digamos, de evaluar aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. Esta regla que está contenida en la ley de la Contraloría. Y por último, entonces, queda pendiente la decisión de la Corte Suprema que, en caso de pronunciarse sobre el fondo, podría determinar si el Contralor actuó con respeto a la discrecionalidad tanto del legislador como la deferencia que la ley le exige a la administración de no intervenir en las decisiones de mérito, sobre todo
aquí se habla de política ambiental, de las razones de política ambiental que están detrás de la ley de bosque nativo, y cómo entonces esa aplicación de esa política ambiental, de ese objetivo de política ambiental, permite que el decreto ley 701 sea inaplicable o se encuentre incluso derogado tácitamente. Por lo tanto, veremos expectantes a ver qué pasa con la Corte Suprema en los próximos meses. Muy bien, Claudia. Eso es lo que yo les quería contar, así que sí. dejo abierto. Bueno, muchas gracias, Claudia. La verdad es que el tema es bien interesante y a veces uno lamenta que el tema siempre sea tan acotado, tan breve. Efectivamente, hay unos temas que tienen que ver con la ley o el marco jurídico en el ámbito forestal. El tema del decreto ley 701 plantea una serie de cuestiones, porque el marco regulatorio en ese ámbito siempre ha sido deficiente. Uno podría incluso agregar otro dictamen que no lo mencioné, que tiene que ver con la naturaleza de CONAF y el régimen jurídico que le resulta aplicable, y un poquito demuestra esas falencias regulatorias que tenemos en Chile en esta materia. Como estamos con el tiempo ajustado, le voy a dar la palabra de inmediato a Rosa Fernanda Gómez. Rosa Fernanda es profesora de Derecho Administrativo de la Católica del Paraíso y además también doctora en Derecho por la misma universidad. Ella es licenciada en la Universidad de Talca. Y le hemos pedido un caso bien complejo, a ver si en poco tiempo se puede explicar un caso que tiene varias aristas, que está vinculado justamente al caso Cascada, que tiene que ver con Soquimich. Y la última sentencia que se dictó por parte de la Corte Suprema, que fue una sentencia bastante ajustada, 3-2, en donde, si bien se ratificó la multa que aplicó en su momento la Superintendencia de Valores y Seguros, sí le dio aplicación a una sentencia del Tribunal Constitucional. Ustedes le llamará la atención que uno diga esto, ¿eh? Que se le dé aplicación a una sentencia, pero han habido muchas tensiones sobre esta materia. Bueno, yo no sigo yo porque solamente estoy moderando, así que nuevamente muchas gracias y buenos días, Fernanda, para que pueda hacer su exposición. Muchísimas gracias, Eduardo. Espero que se escuche bien y que se vea bien la presentación. En primer lugar, quiero agradecer al estudio jurídico y en particular a Eduardo Cordero y a José Gabriel Undurraga por generar esta instancia donde podemos dialogar en torno a, claro, quizás algunos de los tantos fallos relevantes que nos ha dejado este 2020 que se nos va. Bueno, a mí se me ha pedido en particular analizar el caso de Julio Ponce con la SBS, y claramente, como señalaba Eduardo, el cometido acá es un poco complejo porque es un caso de bastante largo aliento que tuvo una tramitación a lo menos en instancia jurisdiccional de 6 años, así que voy a intentar hacer lo mejor posible dentro de los 10 minutos que se me ha dado. Para ello voy a colocar el cronómetro. Bueno, los antecedentes generales de este caso parten de la base de la aplicación de una sanción de multa pecuniaria a Julio Ponce por 1.700.000 unidades de fomento, esto por el incumplimiento de diversas disposiciones tanto de la Ley de Mercado de Valores como la Ley de Sociedades Anónimas. ¿Cuál es el ilícito que se le imputa a Julio Ponce? En términos generales, se le imputa haber organizado un esquema coordinado de operaciones consistente en perjudicar a las distintas sociedades cascadas que formaban parte del controlador de SQM a partir de diversas operaciones que se efectuaban a nivel de mercado de valores con distintas sociedades que estarían de cierta manera relacionadas, vinculadas o que tendrían un fin instrumental precisamente para alcanzar este fin de beneficiar a Julio Ponce en desmedro quizás de los accionistas minoritarios de SQM. Para estos efectos, la superintendencia en su momento tenía 2 opciones punitivas. La primera opción implicaba que la superintendencia podía aplicar una sanción de multa de hasta 15.000 unidades de fomento, la cual se podía incrementar hasta 5 veces en caso de reiteración del comportamiento, y para ello también el ordenamiento jurídico, en concreto el artículo 28, le ofrecía una serie de criterios de graduación de la sanción, entre ellos la gravedad, las consecuencias del hecho, la capacidad económica del infractor, y además si éste hubiera cometido otras infracciones de cualquier naturaleza dentro del periodo que allí se señala. La otra opción que tenía la autoridad regulatoria en este caso era calcular el importe de la sanción de multa tomando en consideración
el valor de la emisión u operación irregular, incrementándola en hasta un 30%. Atendida la magnitud del ilícito que se le estaba imputando a Julio Ponce, y en concreto al beneficio económico que éste había obtenido con estas negociaciones, se consideró que la segunda opción era la más adecuada para efectos de generar este fin disuasivo que se le imputa a las sanciones administrativas. Bueno, ¿qué pasó a nivel de Corte de Apelaciones? La Corte de Apelaciones, al igual que el Tribunal de la Instancia, el juez de letras que conoció de la primera impugnación de esta sanción de multa, consideró que efectivamente el comportamiento ilícito había ocurrido. No obstante aquello, procede a la rebaja de la sanción de multa de 1.700.000 UF a 75.000 unidades de fomento. Y la pregunta que ustedes saben es, bueno, ¿por qué procede esto? Básicamente, como señalaba Eduardo, acá se incorporó una sentencia de inaplicabilidad que precisamente declaró que la opción 2, que fue la que se utilizó por parte de la superintendencia, era inaplicable, dado que bueno, ahí vamos a discutir, precisamente contempla ciertos elementos, conceptos jurídicos indeterminados, y además da la opción a la autoridad de poder aplicar la multa sin criterios de graduación. Y atendida ese enorme margen de discrecionalidad que le habría quedado a la superintendencia, no procedería a aplicar la regla del artículo 29, inciso primero. ¿Qué pasó a nivel de Corte Suprema? Y ese es el fallo que en concreto nos trae aquí el día de hoy. Acá el titular de la tercera lo dejaba de manifiesto, diciendo que Julio Ponce había ganado las últimas de las batallas, básicamente porque si bien nuevamente la Corte ratifica la comisión del ilícito, señala que es improcedente aplicar la regla del artículo 29 y corresponde aplicar la regla del artículo 28, generando como un tope o techo máximo de la sanción estas 75.000 unidades de fomento, muy por debajo de la sanción pecuniaria original. ¿Qué es lo relevante de este caso? Y con esto ya voy cerrando la presentación. Creo que podemos conversar sobre dos cuestiones que resultan trascendentales. La primera de ellas dice relación con los efectos que tiene una sentencia de inaplicabilidad en una gestión pendiente cuando se trata de un contencioso administrativo. Una de las grandes inquietudes que se tenía en este caso era si la Corte iba a validar un criterio que ya venía dando vuelta tanto a nivel de doctrina como a nivel de Corte de Apelaciones, en el entendido de que una sentencia de inaplicabilidad, dado que llega en una época posterior en el tiempo, en un contencioso administrativo donde ya existe un acto administrativo que fijó un marco regulatorio, eventualmente no podría incidir esta sentencia de inaplicabilidad en este acto administrativo que en su oportunidad tuvo un marco que era conforme al ordenamiento jurídico. Lo que dice la Corte en el fallo de mayoría, que fue 3-2, señala que la inconstitucionalidad se presenta precisamente cuando se aplica la norma en el caso concreto, y que en el ámbito administrativo no es sino cuando se recurre a los tribunales de justicia impugnando la legalidad de la decisión, en este caso de la sanción, y por lo tanto lo que hace el Tribunal Constitucional en este momento es simplemente constatar la ilegalidad que ya se viene produciendo al momento de aplicar o configurar el marco normativo. Y por lo tanto, lo que hace la sentencia de inaplicabilidad es precisamente modificar el marco regulatorio que se tuvo en consideración en ese momento, incidiendo en él y permitiendo al juez de la instancia, con este efecto vinculante, no aplicar la norma que ha sido dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional y por lo tanto resolver con el marco normativo que le resta luego de esta exclusión. Aquí la disidencia la marca o va de la mano de los ministros Sergio Muñoz y Pedro Pierri, una disidencia que uno puede considerar quizás particular, dado quienes la integran, pero estuvo dada por dos puntos. Primero, por mantener esta idea que una sentencia de inaplicabilidad llegaría, por decirlo así, tarde en el tiempo, y por otra parte también señalaban de que las partes nunca reclamaron oportunamente esta inaplicabilidad, tanto en la sede administrativa cuando impugnaron por primera vez la decisión, y por lo tanto aquí habría un vicio de ultrapetita. Pero la cuestión de fondo es esta otra, esta de señalar que la inaplicabilidad llegaría tarde, porque ya habría sido fijado el marco normativo al momento de dictar el acto administrativo respectivo.
Y la segunda arista o elemento de relevancia de este caso, creo que está dado por la técnica legislativa que se usa para efectos de aplicar las sanciones. Acá recordemos que la impugnabilidad o la incidencia trascendental estuvo dada precisamente por la sentencia de inaplicabilidad, la que nos dice que el artículo 29, por una parte, contemplaba un concepto jurídico indeterminado que claramente hacía difícil al infractor prever ex ante el comportamiento, como es operación irregular. ¿Qué debemos entender por operación irregular? Y acto seguido también imputaba la ausencia de criterios de determinación de la sanción. Decía, bueno, a diferencia del artículo 28, que sí nos da un puzzle de criterios, el artículo 29 no nos proporciona nada, y por lo tanto, claramente, cuando la autoridad administrativa tiene que tomar la decisión, tiene un margen muy amplio de discrecionalidad y claramente contraviene el ordenamiento jurídico. Y como lo decía Eduardo en la presentación inicial, esto se ha replicado de manera sistemática en otros ordenamientos. Lo vemos en urbanismo, pero también lo vimos recientemente en una sentencia acerca de el Consejo Nacional de Televisión, que allí también esa autoridad puede imponer sanciones y carece de criterio de determinación de la multa. Esto también resulta inquietante quizás ahora si lo contrastamos con el marco normativo COVID. La autoridad sanitaria impone sanciones por incumplimiento de las distintas medidas sanitarias, y vemos que allí tampoco el ordenamiento código sanitario contempla criterio de determinación de las sanciones. Imaginémonos que si el tribunal lleva este mismo criterio, dejaría inaplicable ciertamente ese ordenamiento jurídico. Y bueno, sin más, y creo que dentro del tiempo establecido, reitero mi gratitud al estudio jurídico por esta instancia de discusión, y quedo abierta a todas las inquietudes que nos puedan formular sobre esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Fernanda por tu exposición y la claridad de un tema que, repito, es bastante complejo. Y es más complejo aún porque resulta que la discusión no vale tanto hoy día por el derecho sustantivo, porque hay que tener presente que esas disposiciones, artículos 28 y 29 del decreto ley 3.528, que era la ley orgánica de la superintendencia, ya no están vigentes, porque hoy día existen nuevas disposiciones de la Comisión para el Mercado Financiero. Y en la discusión justamente se tuvo presente ese elemento que hizo o colocó sobre la mesa el Tribunal Constitucional en su oportunidad, en el sentido de que no se fijaban criterios o parámetros para de determinar el monto de la multa. Hay un tema ahí bien relevante, ¿eh? Porque siempre se ha planteado ahí si hay una discusión acerca del margen de discrecionalidad, que es por lo demás la especialidad de Fernanda, su tesis doctoral, y no sé si me adelanto un poco, pero nueva publicación que ya viene, y con alguna sorpresa que no quiero yo adelantar acá, va a ser Fernanda la que lo comente. Ya va a salir justamente los temas sobre temas de control de la discrecionalidad, sobre el cual ha investigado, ha trabajado bastante. Así que nada, yo creo que es una sentencia, repito, bien interesante, más que desde el punto de vista sustantivo. Yo creo que sí es bien interesante el hecho de que obliga al legislador a fijar parámetros, criterios para que la autoridad administrativa no tenga un margen tan amplio de discrecionalidad, pero sí desde el punto de vista procesal, porque tiene que ver con los efectos que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional en el contencioso administrativo. Ya pronto espero que salga una publicación sobre esta materia, porque en Chile tenemos un sistema de inaplicabilidad que es bastante original y opera ex post, es decir, después que se ha dictado el acto administrativo, es decir, cuando se impugna por la vía judicial. Por lo tanto, cuando estamos en la etapa administrativa, no existen instancias para cuestionar la constitucionalidad de leyes que sirven de fundamento a las decisiones de la autoridad. Y por lo tanto, la única manera de hacerlo es en sede jurisdiccional, repito, en el proceso contencioso administrativo. Y lo que ocurre en ese evento, en ese caso, es que hay que ir de inaplicabilidad, y por lo tanto se produce un problema de constitucionalidad o de cuestionamiento de la norma, es porque la autoridad administrativa no ha tenido ocasión de ver. Y de ahí justamente la discusión acerca de qué efecto produce o no produce ese pronunciamiento, y por eso están los votos de minoría de Sergio Muñoz y Pedro Pierri. Vuelvo a repetir, es un tema que algunos llaman de diseño institucional, por algunos dicen, pero que tiene que ver con determinar los efectos. Creo que esta sentencia, repito, tiene un alcance bien interesante en torno a esa situación o a ese caso. Simplemente hacer la relación y recordar, porque esto se va construyendo año a año. Hay que recordar que el año pasado se planteó un tema bastante similar desde el punto de vista de efecto de la sentencia en materia de tutela de derechos fundamentales. Estuvimos justamente en la mesa del estudio de Guerrero Olivo en la sentencia de la Corte Suprema, que no aplicó la sentencia de inaplicabilidad de la Corte Suprema para no reconocer la competencia de los tribunales ordinarios en materia de tutela de derechos fundamentales respecto a los funcionarios.
y al final había una explicación ahí que tenía que ver. Entonces, nuevamente este año volvemos sobre este tema, en donde la Corte Suprema al final reconoce la posibilidad de aplicar esa sentencia. Y ahí hay que darle repito, una vuelta adicional. Es bueno a veces hacer como una especie de recapitulación cómo ha cambiado la situación. Hoy día tenemos una ley que expresamente regula el tema del régimen de los funcionarios, que lo dejo ahí también un poquito abierto. Vale. Están los comentarios. Le he mandado un mensaje acá para que si ustedes quieren intervenir, pidan la palabra. En su caso también nos envíen ahí un mensaje con sus comentarios. Y esta última sentencia se las he acompañado ahí para que la tengan. Yo sé que a todos les llegó el correo con las sentencias que consideramos nosotros que son las más relevantes de este año. Y nada, vamos a seguir justamente con la actividad del día de hoy. Así que voy a dejar a mi colega y amigo José, y socio además también, José Gabriel Undurraga, que va a hacerse cargo de la segunda parte de las exposiciones que vienen en esta materia. Adelante, José Gabriel. Muchas gracias, Eduardo, por colega, amigo y socio, así que no sé qué más falta, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Fernanda, muchas gracias, Claudia, por las claras exposiciones que nos han efectuado. Efectivamente, esto ya se está transformando en una tradición, así que esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes. Bueno, antes de pasar al siguiente bloque, solamente hacer mención a un par de temas que creo que son sentencias relevantes del año 2020. Uno, desde el punto de vista ambiental, es la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que terminó poniendo fin al proyecto Pascualama de Compañía Minera Nevada S.p.A., que ya lleva mucho tiempo en tramitación y que en definitiva le termina bajando la cortina al proyecto, y es un tema que también la misma compañía reconoció públicamente. Así que una sentencia relevante desde el punto de vista de que ese caso fue de las primeras fiscalizaciones, de los primeros procedimientos administrativos sancionatorios que llevó adelante la Fiscalía de la Superintendencia del Medio Ambiente. Así que nada, se pone de término un ciclo y creo que una sentencia relevante. Queda abierto en ese caso uno podría hacer una patita respecto de Agrícola Dos Hermanos, que interpuso un recurso de casación y aún está pendiente la Corte Suprema. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero desde el punto de vista del proyecto ya se ha expuesto final mismo. Un segundo caso que también es relevante desde el punto de vista de los recursos naturales es el caso de los bronces, en el cual se rechaza un recurso de casación también de la Corte Suprema, porque se estaba reclamando respecto de la posibilidad de reclamar, valga la redundancia, actos trámites en los procedimientos ambientales. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque la reclamación de actos trámites en los procedimientos ambientales yo creo que no ha estado exenta de polémica, y de polémica. ¿Por qué? Porque este año, y como consecuencia también del dominado caso Puchuncaví Quintero, se reformularon cargos a la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, y ahí hay un caso interesante donde la empresa reclamó de la reformulación de cargos, también alegando que esto eran unos actos trámites que producían indefensión. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con la impugnación de actos trámites en temas ambientales. Ese caso no ha estado exento de polémica, uno de los ministros se inhabilitó, así que vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema este año y el próximo. Bueno, a ver, sin más, yo creo que lo importante aquí es lo que nos va a contar Antonia Ibarra, que es asociada a Guerrero Olivo, y Camila Bettiger, que es académica de la Universidad del Desarrollo. Antonia, en primer lugar, se va a referir al dictamen 39.766 de este año, que vuelve sobre un concepto muy interesante, que es las áreas de preservación ecológica y su categorización como área colocada bajo protección oficial, que derivan de ese famoso dictamen 4.000 de la Contraloría. Así que en ese caso, muy interesante lo que nos puede comentar Antonia. Y en el segundo caso, Camila Bettiger nos va a comentar dos sentencias relacionadas con su especialidad, Camila, y el tema de la agua y el régimen jurídico aplicable aquí en Chile.
Así que nada, sin más, dejo primero a Antonia y luego seguimos con Camila, y bueno, muchas gracias por estar aquí las dos con nosotros. No, muchas gracias a ti, José Gabriel, a Eduardo, a todo el equipo, en verdad, de Derecho Público de Guerrero Lío. Primero agradecerles, después pedirles disculpas. Tuve acá un problema técnico que no me permite tener nuestro fondo institucional de la charla. Fue compatibilidad ahí con el computador. Voy a, déjenme, ¿se ve ahí? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar brevemente del dictamen 39.766 de la Contraloría General de la República, que salió el 30 de septiembre de este año. Bueno, para darles un poquito de este dictamen se da a propósito de una situación que se estaba dando en la Superintendencia de Medio Ambiente con el proyecto Chaguay. La Superintendencia de Medio Ambiente recibió una denuncia en contra del proyecto Chaguay porque se estaba ejecutando en un área de preservación ecológica. Por lo mismo, la Superintendencia dictó el oficio 3303 de 2019, que ordenaba abstenerse de continuar con la ejecución del proyecto hasta que obtuviera o una RCA o una resolución de pertinencia que dijera que no tenía que ingresar al CIA. Luego de estudiar los argumentos de la inmobiliaria, la SMA dicta el oficio 3559, que deja sin efecto su oficio anterior, o sea, levanta la prohibición de continuar con la ejecución, y dice que acá lo importante es determinar si el proyecto debía ingresar o no al CIA. Finalmente, la SMA dicta la resolución exenta 618 que pone término a la investigación y archiva la denuncia. A propósito de esta resolución, la Contraloría de la Región Metropolitana dicta el oficio 16.557 que ordena invalidar la resolución exenta 618 de la SMA porque estimaba que las áreas de preservación ecológica son áreas colocadas bajo protección oficial. Con motivo de esta decisión de la Contraloría Metropolitana, la SMA solicita el pronunciamiento de la Contraloría General de la República en el sentido de que determine dos cosas: si las áreas de preservación ecológica son áreas colocadas bajo protección oficial en el sentido de la ley 19.300, y qué pasa con los proyectos que ya se han desarrollado en estas áreas. Adicionalmente, la persona que había presentado la denuncia en la SMA, don Gonzalo Prieto Infante, se hace parte de este procedimiento y pide que además la Contraloría se pronuncie sobre si las direcciones de obras municipales pueden otorgar permisos de construcción dentro de estas áreas. El titular del proyecto y otras dos inmobiliarias también se hacen parte y piden que se declare que las áreas de preservación ecológica no son áreas de protección oficial, y que en caso de que se decida lo contrario, este criterio solamente aplica a futuro. También se hacen parte la Municipalidad de Lo Barnechea y el diputado Gabriel Silver. Bueno, para partir el análisis de este dictamen, primero tenemos que entender qué son las áreas de preservación ecológica. Y tenemos que saber simplemente que estas áreas están reguladas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y están definidas como aquellas áreas que serán mantenidas en estado natural para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico. Por lo mismo, ¿qué usos se permiten dentro de estas áreas? Bueno, las que vemos acá. Actividades que aseguren la permanencia de los valores naturales, restringiéndose a usos científicos, cultural, educativo, recreacional. En definitiva, no proyectos inmobiliarios. No estaban dentro de los usos permitidos dentro de estas APE. Bueno, ¿qué son las áreas colocadas bajo protección oficial y cuál es la importancia de estas áreas? El artículo 8 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, como ustedes saben, dice
que solamente se pueden ejecutar los proyectos listados en el artículo 10 de la ley 19.300 una vez que han sido sometidos al CIA y que han obtenido una resolución de calificación ambiental. Y bueno, el artículo 10, en su letra P, contiene esta causal de ingreso, la de ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, o en cualquier otra área colocada bajo protección oficial en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Y luego el artículo 8 del reglamento del CIA precisa un poquito más esta causal y dice que se van a entender por áreas protegidas cualquier porción del territorio delimitada geográficamente y establecida mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental. Bueno, teniendo entonces esa definición en mente y que la importancia de si una área de preservación ecológica es o no un área colocada bajo protección oficial, es básicamente que en caso de serlo, un proyecto desarrollado en esas áreas tiene que ingresar al CIA. Pasemos a ver un poquito de cuáles eran las normas que entraban acá en juego. La SMA decía que el problema del caso era que primero existía el decreto 10 de 2009 del MIMBU que decía que los instrumentos de planificación territorial solamente podían establecer como áreas de protección aquellas áreas que ya hubiesen sido protegidas oficialmente. Además, existe este oficio, este instructivo del SEA, que uniforma los criterios sobre áreas colocadas bajo protección oficial, y además entrega un listado de qué es lo que se va a entender por áreas de protección oficial, y las áreas de preservación ecológica no están dentro de este listado. Pero por otra parte, teníamos ya el antecedente del dictamen 4000 de 2016, que decía que, bueno, que la legislación ambiental no se limita a la ley 19.300 y al reglamento del CIA, y que las normas contenidas en instrumentos de planificación territorial que reconocen áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural son normas de carácter ambiental. Y además tenemos el antecedente del dictamen 59.686, que dice que para estar en presencia de un área colocada bajo protección oficial, se requiere un acto formal de la autoridad competente en el cual se declara la voluntad de sujetar un bien o zona determinada a un régimen jurídico de protección ambiental. Y bueno, si uno vuelve atrás y mira la definición de las áreas de preservación ecológica, la verdad es que se trata de una voluntad de una autoridad de sujetar una cierta porción del territorio a protección ambiental en base al valor natural del lugar. Y por lo mismo surgía esta pregunta de si estábamos frente a una autoridad competente o no, porque teníamos justamente este decreto 10 del 2009 que decía que solamente se podían reconocer en los instrumentos de planificación territorial áreas que ya estuviesen bajo protección oficial. ¿Y qué es lo que dijo la Contraloría? Fue como, dijo, bueno, estas áreas de preservación ecológica reconocidas en el PRMS fueron establecidas antes de la dictación del decreto 10/2019 del MIMBU, y por lo tanto son válidas, fueron emitidas por lo que era la autoridad competente en ese momento. Y por lo tanto se cumplía con los requisitos para que estuviésemos frente a una área colocada bajo protección oficial. Entonces, volviendo a las preguntas, si las áreas de preservación ecológica son áreas colocadas bajo protección oficial, sí, son áreas colocadas bajo protección oficial, y el SEA tenía que modificar su oficio instructivo, que acá les dejé el dato de que lo hizo el 12 de noviembre del 2020, ahí están es el número de la resolución, no me hagan leerlo. Bueno, y segunda pregunta importante, ¿qué pasaba con los proyectos que ya se habían desarrollado en estas áreas? La Contraloría dijo que
porque existía este instructivo, porque el CEA había difundido esta idea de cuáles eran las áreas colocadas bajo protección oficial, y porque ya existían muchos pronunciamientos en consultas de pertinencia que decían que los proyectos desarrollados en estas áreas no estaban dentro de áreas colocadas bajo protección oficial, había que establecer un límite de temporalidad, y por lo mismo dice que el contenido y el nuevo criterio de este dictamen no va a afectar a aquellos proyectos debidamente aprobados y emplazados en áreas de protección de valor natural definidas en el instrumento de planificación territorial que hayan comenzado a ejecutarse sin someterse al CIA. Acá algunas cosas importantes. No se define en este dictamen qué significa que hayan comenzado a ejecutarse, no se define qué es lo que significa que hayan sido debidamente aprobados, cuáles son estas aprobaciones, si son informes favorables de construcción, si son permisos de edificación, o pueden ser cosas anteriores, no está definido. Y bueno, y la tercera pregunta que agregó este denunciante es si las direcciones de obras municipales pueden otorgar permiso de construcción dentro de esta área. Acá la Contraloría como que ya se entibió un poquito más. Estaba muy como sí, protección ambiental, y acá empieza como a morigerar un poco el asunto. Y vuelve a recordar este criterio que ha sostenido hace harto tiempo, de que aun cuando las concernientes construcciones se encuentran dispuestas en un área regulada, los instrumentos de planificación territorial deben siempre ceñirse a las disposiciones del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero que, sin embargo, eso no pueden desconocer la existencia de una potestad planificadora fuera de los límites urbanos. Entonces, le dice como usted siga rigiéndose en el área rural por el artículo 55, pero igual tenga en consideración la existencia de una potestad planificadora. O sea, al final le dice como, analice usted, Dirección de Obras Municipales, los antecedentes, yo voy a confiar en su criterio. Y bueno, algunos comentarios sobre este dictamen, porque es interesante. Como ustedes ven, esto no es algo nuevo. Ya lo había comentado José, esto había pasado antes con el dictamen 4000, donde se había reconocido que estas áreas de valor patrimonial cultural eran normas ambientales, y por lo tanto tenían que también reconocerse como áreas colocadas bajo protección oficial, pero esta vez se reconoce expresamente lo mismo para las áreas de preservación ecológica en tanto valor natural. Entonces, la Contraloría hizo un ejercicio casi lógico de, bueno, valor patrimonial cultural es área colocada bajo protección oficial, valor natural también debería hacerlo. Pero para mí, personalmente, y aquí voy a hablar a título personal y no Guerrero Olivos, perdónenme, Guerrero Olivos, una de las cosas que también son muy interesantes respecto de este dictamen es justamente que pone en evidencia un poquito el tema de qué está pasando en el área rural. O sea, tenemos un instrumento de planificación territorial, tenemos una voluntad del planificador de decir, esto es un área de preservación ecológica y esto es lo que yo permito acá, y tenemos una interpretación de la norma, y tenemos un CIA, y tenemos como todo un organismo jurídico que dice como sin embargo eso vamos a permitir el desarrollo de un proyecto inmobiliario en esta área. Entonces, yo creo que incluso más interesante que lo que pueda pasar con las áreas colocadas bajo protección oficial, que yo creo que ya muchos sospechábamos que no era un listado taxativo, y que teníamos que tener ojos con este tipo de áreas. Yo creo que también importa preguntarnos, bueno,
¿qué pasa con estos instrumentos? ¿Por qué una norma que es tan clara necesita que otro ordenamiento venga a apoyarla para que efectivamente nos preguntemos, bueno, ¿qué se puede desarrollar acá o no? Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Muy interesante. Tema que a mí me gusta mucho. Que creo que la Contraloría ya desde ese dictamen 4000 nos dio ciertas luces de cómo la legislación ambiental se iba a ir inmiscuyendo en la legislación urbanística. Así que interesante el tema, aunque la Camila mueve la cabeza. Pero hay un tema interesante aquí. En el área de preservación ecológica está ese conflicto, está el conflicto también de las subdivisiones en el área de preservación ecológica, y está el conflicto también de lo que tú comentabas, Antonia, de la importancia del artículo 55. Que el artículo 55 ahí dice, bueno, permite una posibilidad o da el derecho a construir al propietario del terreno. Entonces, creo que es interesante lo que tú planteas porque tenemos una norma de carácter reglamentario, que son instrumentos de planificación territorial, y una norma que es el artículo 55, que creo que tenemos que avanzar mucho en el perfeccionamiento del artículo 55, pero el artículo 55 siempre ha funcionado bajo una premisa, que es la premisa de que el propietario del terreno tiene la posibilidad de tener su vivienda y la vivienda de sus trabajadores como área rural. Entonces creo que ahí hay un tema que es bien interesante de cómo se podría eventualmente restringir el artículo 55 por la aplicación de este tipo de dictámenes. Bueno, no sigo profundizando en el tema y le doy la gracia a Antonia por la exposición muy clara, muy completa, y bueno, sin más, Camila, por favor, adelante, suyo el micrófono y muchas gracias. Gracias, José Gabriel. Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias por el desayuno que me llegó, lo cual yo debo confesar que se lo tiré como talla a José cuando hablamos, pero era en serio. Así que igual espero que luego podamos volver a juntarnos en sus oficinas, como ha sido en otras ocasiones. Tiene razón, que decía que esto se ha hecho una tradición. Yo ya he ido a varias, sin haber, ojo, quiero aclarar, nunca he trabajado ni con ni para Guerrero Olivo. O sea, esto es absolutamente una invitación académica, probablemente el flujo de Eduardo y todo el equipo. Felicitaciones por la iniciativa. No puedo evitar partir comentando un poco lo que acaba de comentar José Gabriel y Antonia, porque Eduardo quizás se va a acordar de este caso. Esto viene dando vuelta hace mucho tiempo, el tema de normas urbanísticas y construcción, aprobación ambiental. Fue un caso más antiguo que era la Universidad Finisterra, que trató de hacer un campus en un cerro acá en Lo Barnechea. Digo acá porque estoy cerca, no es aquí mismo. Y fue una invalidación de un permiso de edificación justamente porque solo se admitían actividades de investigación científica, y se consideró de que un campus completo no era una actividad de investigación científica, sino que era más bien un complejo completo. Y ahí quedó. O sea, ahí ese proyecto no se pudo realizar y fue en base a una norma de un plan regulador, no podríamos decir ambiental, pero sí, ahí, José, hay que usar, claramente se está usando el criterio de que la legislación hay legislación ambiental per se, con protección directa, y legislación con relevancia ambiental, que se utilizaba por los instrumentos de gestión para evaluar proyectos. Y eso sí que viene hace mucho rato, y el Contralor fue de los primeros dictámenes que sacó el 4000, así que esto por lo menos era anticipable. Ahora vamos a ver qué pasa en la práctica, y que no sea algo como Campeche, que al final se invalida, pero se construye igual, que eso también puede ser un efecto de una interpretación en el caso concreto, podríamos decir. Bueno, voy a lo mío, perdón por la intromisión, pero es parte de la conversación, me imagino. Yo, en materia de aguas, que fue lo que hablamos, de que yo podía comentar, por más que obviamente tengo interés por muchas de las distintos temas acá. ¿Se ve bien?
no pantalla completa. Sí, Se eso es algo ve que tengo la de al lado. Sí, eso es algo que me pasa porque tengo doble pantalla. Voy a ver si lo puedo arreglar. Bueno, en Aguas, como les decía, no pasó tanto o no pasaron cosas tan noticiosas o vistas como en materia de contexto administrativo o también en materia ambiental, como los casos que mencionaba José Gabriel de Pascualama, de también bueno, han habido más acuerdos en materia de daño ambiental con el Consejo de Defensa del Estado, etcétera. Voy a volver para ver si lo logro. Entonces, lo que yo hice fue elegir un par de sentencias que aunque no son tan noticiosas, porque Aguas está más ahí sí creo, Aguas está más en la noticia últimamente por temas de proceso legislativo, por la reforma que se quiere hacer al Código de Aguas, también por la discusión que se anticipa que va a venir en materia de cambio constitucional. Pero les debo reconocer que en la parte jurisprudencial, los cambios que han habido o los hitos de sentencias que pueden discutirse son bastante técnicos en el sentido que son en materias muy específicas como amparo de agua, como regularización de derechos de aprovechamiento por el artículo 2º transitorio, mucho sobre patentes, sobre el pago de patentes por no uso en caso de estar o no construida la obra, etcétera. Entonces, lo que yo elegí en esta ocasión son 2 sentencias sobre el ejercicio de los derechos y específicamente sobre aguas subterráneas, que creo que hay criterios que son relevantes por lo menos para discutir, porque yo estoy más interesada últimamente en instrumentos de gestión y en ver cómo se usan más que en la regulación así, ya pasando de la regulación más dogmática, por decirlo así. Pregunto última vez, ¿ahora sí se ve pantalla completa? Para no, ¿sí? Ya, bacán. Bueno, entonces, primer fallo es uno que tiene de un complejo que está muy cerca de sus oficinas físicas, creo que es al lado, que es el caso de Parque Titanium con la DGA. El Parque Titanium es un complejo de 3 edificios allí en Vitacura, en la zona de oficinas de Sanhattan, que se presentaba en su construcción con una innovación importante en materia de sustentabilidad en el diseño del edificio, porque su sistema de calefacción y enfriamiento, más bien, era doble sistema de climatización, podríamos decir, utilizaría aguas subterráneas del acuífero de Santiago Central, usando un sistema de geotermia, en el fondo, de utilizar la menor temperatura que tiene el agua bajo tierra para hacer ahorro en materia energética, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que se solicitaron los derechos de aprovechamiento a la DGA, a la DGA región metropolitana, y lo que estamos viendo es un caso de casación en el fondo contra una sentencia de la Corte de Apelaciones que rechaza una reclamación en materia de aguas, del artículo 137 del Código de Agua, ¿ya? ¿Qué pasó? Bueno, como les decía, se solicitaron la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos sobre aguas subterráneas, lo cual es bastante raro. La verdad es que este es el primer caso que yo logro ver de derechos de aguas subterráneas no consuntivas o de carácter no consuntivo, justamente porque la idea era usar el agua del acuífero extrayendo una cantidad importante de litros por segundo, no era menor la cantidad, para mantenerla circulando en el sistema de climatización del edificio y manteniendo entonces una temperatura menor. Y después devolviendo el agua al acuífero mediante bombas de infiltración. El agua se iba a sacar en 7 puntos y se iba a devolver en 2. El acuífero Santiago Central, para los que no sé si saben, es un acuífero bastante grande que está bajo la zona Las Condes, Vitacura. De hecho, bajo el Parque Araucano hay una parte muy importante, es grande la cantidad de agua que existe en ese acuífero. Entonces, esto estaba conectado obviamente con esa zona. Se otorgan los derechos de agua por la DGA Región Metropolitana el 2016, pero las 2 resoluciones que los constituyeron fueron representadas por la Contraloría, y acá tenemos a la Contraloría en una revisión
bueno, que le toca siempre la toma de razón en la Constitución de Derecho, pero representa las resoluciones diciendo que no se pueden constituir derechos de aprovechamiento en una zona, en un área, perdón, que está sujeta a restricción de acuerdo al artículo 66 del Código de Agua. Porque en el caso, aquí se estaba tratando de, en fondo, son rechazados finalmente por la DGA Región Metropolitana, que tiene que usar el criterio de la Contraloría, porque se estarían constituyendo derechos de aprovechamiento de carácter definitivo en una zona donde hay área de restricción, en que el código solo me permitiría constituir derechos de aprovechamiento de carácter provisional. La provisionalidad de los derechos de aprovechamiento en áreas de restricción es una medida que establece el código para evitar el prejuicio que ya se cree que está en riesgo la disponibilidad de aguas en un determinado acuífero, por eso se declara el área de restricción. Entonces se le dice a la DGA, usted no puede otorgar derechos en forma definitiva y son provisionales. Y los provisionales pasados 5 años, si es que se acredita que no hay perjuicio, podrían pasar a ser definitivos. Pero en este caso la DGA trató o resolvió directamente constituirlos como derechos definitivos en un área de restricción. Entonces, el conflicto de fondo es si la limitación al otorgamiento de los derechos de aprovechamiento definitivos del artículo 66, que dice en área de restricción no se puede, se aplica solo a los de carácter consultivo o habría una excepción, como fue lo que sostenía la reclamante, que en los de carácter no consultivo esta no se aplicaría, porque no se cumpliría, o no se, más bien, no se produciría el efecto de disminución en la disponibilidad de agua porque el caudal se devolvería al acuífero. Entonces, el reclamante hace toda una construcción en relación a que, en verdad, en realidad, en una interpretación finalista, efectiva y lógica, el artículo 66 no podría referirse a la limitación para derechos de aprovechamiento no consultivo. ¿Qué pasó? Finalmente la Corte Suprema rechazó el recurso de casación, negando la distinción de los efectos del área de restricción. Si es que la ley no hace la distinción, al intérprete no le cabe hacerla, asume derechamente que los efectos de la extracción de aguas, aunque fueran con devolución después, sería negativa en la disponibilidad de agua en el acuífero solo por el hecho de la extracción. Y los derechos no se constituyeron. Entonces, ¿qué temas están dando vuelta acá y que yo quiero resaltar? Bueno, la jurisprudencia de aguas de la Corte Suprema, en general, y lo digo con bastante responsabilidad después de haber leído muchos fallos, tiene muchas veces hierros en los términos en aguas, ¿ya? Y aquí en este caso se dan errores que yo creo que no deberían darse en la tercera sala, que es el cruce de tipologías de derechos de aprovechamiento, que puede que no sea fácil si uno no se dedica mucho al tema, yo lo entiendo, incluso para los que nos dedicamos, ¿cierto? A veces nos encontramos con interpretaciones, cuesta, porque el código actual tiene un cruce de tipologías como teórico, o sea que teóricamente cualquier derecho podría tener distintas características, ser consultivo y de agua subterránea y discontinuo, por ejemplo, y en este caso no consultivo sobre agua subterránea, permanente y eventual. Ahí yo tengo la duda siempre, ¿cierto? El tema de la eventualidad es más de aguas superficiales, pero aquí la Corte Suprema mezcla todo un poco, en que lo consultivo y lo no consultivo lo tiene más o menos claro, pero permanente, definitivo, y esta tipología, podríamos decir temporal y especial que tiene el 66, del provisional y definitivo, las mezcla, porque dice, acá se está constituyendo un derecho de tipo permanente en el tiempo, lo cual quiere decir de duración indefinida. Y a eso se refiere más bien el derecho definitivo, pero habla de derecho permanente en todo el fallo, mezclando. Y ahí yo creo que hay un error, ¿ya? Que sería bueno de repente entender. Segundo, de nuevo, y esto es un tema que yo investigo permanentemente, que es el uso de conceptos de protección ambiental en fallos de aguas o recursos naturales en general, y también, bueno, cualquier fallo que se refiera a ellos, el tema ambiental, entre conservación y preservación, que son dos términos que están en la Constitución como causales de protección ambiental, para afectar o limitar o restringir el ejercicio de derechos y libertades, específicamente la conservación en el caso del derecho de propiedad, y están definidos en la ley de base. Pero cuando son utilizados por la jurisprudencia y muchas veces también por la ley, porque la técnica legislativa realmente
está cada vez más suelta, podríamos decir, en cuanto a los términos, es que preservación y conservación pasan a ser como la misma cosa, naturaleza y ambiente también. Yo entiendo el afán como de ampliar la protección, y de hecho yo estoy súper a favor de proteger correctamente, pero cuando se mal utilizan términos como hablando de preservación de recursos hídricos, cuando la preservación es la mantención inalterada de una fuente de agua a la cual le corresponde una reserva, el área de restricción no es un instrumento de preservación, es un instrumento de conservación, es para la utilización racional. Y ahí mezcla de nuevo con los permanentes. Por último, mi último comentario respecto a esta sentencia es que realmente me abisma la incapacidad de la administración para utilizar instrumentos que están en el código. Porque aquí lo que debería haber hecho, creo yo, y de hecho, luego, ojo, lo dice el voto disidente, porque este fallo se ganó 3-2. Y con 2 abogados integrantes, así que aquí yo creo que había espacio quizás para darlo vuelta. Es que correspondía quizás constituir derechos de aprovechamiento no consultivo provisionales y esperar los 5 años a los efectos reales en el acuífero, que ese es el instrumento que da la restricción. Pero acá ni siquiera se llegó a eso. Me da pena, ¿en qué sentido? En que era un proyecto interesante, en que las aguas subterráneas no se conocen hasta que se explotan y se utilizan, y nunca había visto un derecho de aprovechamiento no consultivo y habría sido más que interesante saber si funciona. ¿Ya? Voy por el tiempo, José, el tiro. El último, y es muy cortito, es solamente es un recurso de protección de los vecinos de Petorca contra una agrícola que hizo exploración de aguas subterráneas en su propio predio, y acá voy a darlo vuelta en el sentido de aguas subterráneas de nuevo, pero con un criterio totalmente distinto. El recurso de protección califica de ilegal y arbitraria como un abuso del derecho la actividad de construir pozos de aguas subterráneas en una zona que, o sea, esto sí que salió en las noticias, digamos, una zona declarada con escasez hídrica casi de manera permanente y además de catástrofe. Se asila en el uso de la ley de catástrofes naturales. Dice que invariablemente aquí va a disminuir la disponibilidad para consumo humano y que no se deberían permitir este tipo de exploraciones. Resulta que la agrícola estaba explorando en terreno propio con derechos de aprovechamiento ya constituidos, estaba buscando puntos nuevos de captación. La Corte de Valparaíso acogió el recurso de protección, ordenando que no se efectuara ninguna obra para cambiar un punto de captación sin autorización de la EGA, lo cual es un contrasentido porque uno no puede solicitar un cambio de captación, punto de captación sin buscar primero el punto de captación. ¿Ya? O sea, en agua subterránea es distinto. Uno primero ejecuta la obra, prueba técnicamente que funciona y después le pide autorización a la EGA, la cual está perfecto que la dé o no la dé por disponibilidad, pero hay una cosa técnica que va primero. Entonces, la Corte, para mí sorprendentemente, quizá, y redactada por el ministro Muñoz, lo cual también es un dato, rechaza el recurso, finalmente, diciendo que la declaración de zona de catástrofe no obsta al ejercicio de los derechos de aprovechamiento por el principio de libertad en exploración de aguas en terreno propio, de aguas subterráneas en terreno propio. Y acá, de nuevo, está este supuesto conflicto absolutamente dado por hecho entre una extracción de agua subterránea para el consumo humano y fines productivos. No sé, hay un análisis, no hay si es el mismo acuífero, simplemente es la misma zona. Por tanto, hay una falta de relación de causalidad entre el supuesto acto ilegal y los efectos, y se invocan derechos, además, ojo, se invoca el derecho a la integridad física y psíquica, no el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, lo cual se refería en el fondo a un tema de consumo humano. Y hay una consideración respecto a qué efectos produce la creación de zona de catástrofe, que básicamente en temas de agua es para pagar camiones aljibe y otras medidas paliativas. Entonces, pongo este caso solo porque puede ser un anticipo de conflictos que se van a dar cada vez más con este tipo de interpretación. Perdón que me pasé por el tiempo, ya estoy. No, muchas gracias, Camila. Muy, muy interesante. Interesante la primera sentencia y principalmente el punto de vista de la conceptualización, como comentabas tú, que es por una parte. Y la segunda sentencia también muy interesante porque hay un tema práctico también ahí, y que es la facultad también que tiene el propietario del terreno de poder alumbrar las aguas, y si no puede alumbrar las aguas, ¿cómo va a poder constituir un derecho para poder aprovechar esas aguas? Yo creo que hay un tema ahí, claro, efectivamente. Uno dice, bueno, está todo el tema de fiscalización también de la DGA, porque de la extracción ilegal de esas aguas, pero para poder ejercer el derecho tengo que poder alumbrarlas. Yo creo que ese es un poquito el concepto que está detrás de eso, pero siendo una zona tan conflictiva como Petorca, claramente tú ves que hacen un pozo y dices, chuta, este señor no tiene
no tiene el derecho constituido o no ha hecho el traslado, y ahí entra un poquito ese tema de la extracción ilegal. Pero bueno, nada, muchas gracias, Camila, súper interesante. Por mi parte, doy por terminado este segundo bloque, y nada, agradecerle a todos haber estado aquí un poco más de una hora y habernos acompañado. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Camila, y qué bueno que le haya gustado el desayuno. Bueno, pues nada, por mi parte también agradecer especialmente a quienes estuvieron con nosotros, con Claudia, Rosa Fernanda, Camila. Hace tiempo no nos veíamos, Camila. Y también a cada uno, bueno, Antonio también, a cada uno de los expositores. Veo mucha gente conocida todos los años. No queríamos faltar. El año pasado, cuando terminamos esta actividad, me acuerdo, yo dije unas palabras que no sé, que dijeron, todos los años puede pasar algo y quizás las cosas cambien, y nunca me imaginé, porque esto ocurrió en diciembre del año pasado, de todo lo que íbamos a vivir, porque ya era terrible el tema del estallido social, y ya lo que íbamos a vivir durante este año. Nos quedan cosas pendientes, la verdad es que no entramos en análisis, temas que seguramente van a seguir lastrando, porque todos los temas COVID, la verdad es que lo hemos asumido, lo hemos enfrentado, y hay problemas bastante complejos que se han ido presentando en muchos temas de proyectos. Yo creo que ustedes no sé si se han dado cuenta a propósito de cumplimientos de contratos administrativos, fuerza mayor, que seguramente va a ser una secuela que se va a producir a propósito de aquello. El tema de cambios regulatorios en prestación de servicios, porque se suspendieron pagos de servicio y también había una amenaza ahí de posible demanda de inversionistas extranjeros. Y así, la verdad es que todo sigue siendo impredecible. Esperemos que el próximo año sea ya para mejor, y lo que esperamos siempre es que en definitiva ustedes sean, y uno insiste mucho en eso, las normas son las normas, y uno pudiera pensar y casi idealmente que el derecho es el derecho positivo, pero al final el que le da el músculo, los nervios, los que hace funcionar el sistema normativo es la jurisprudencia. Y por lo tanto es necesario siempre estar al día de lo que se está comentando, lo que se está analizando en esta materia, y generar esta instancia de conversación y debate para nosotros es fundamental y de carácter bastante transversal. Sean estas últimas palabras también para cada uno de ustedes, para desearles feliz fin de año, una feliz Navidad junto a su familia, y nada, ojalá que el próximo año no nos toque un tema, no quiero anunciar nada, de responsabilidad del Estado por equivocación en la vacuna COVID o algo así, no sé, no quiero imaginarme ningún tipo de cosa de ese tipo. Todo lo contrario, esperemos que todo salga bien, y muchos esperamos que ya estemos un poquito más normalizados, y quizás mirando en diciembre del 2021 hacia atrás diciendo que las cosas miran para mejor. Un gran abrazo y que estén todos bien. Hasta luego.